Bendito Dios, Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios bendito, por todas las bendiciones que tú tienes para nuestra vida, Padre. Pero ahora te ayudamos a ti, Dios bendito, para que nos ayudes a entender cada día más tu palabra, Padre, para que podamos escudriñarla como tú quieres, Dios bendito, para que podamos seguir tu sagrada palabra como tú lo ordenas, Padre bendito. Te pedimos que cada día nos des ese entendimiento para poder seguirte y obedecerte como tú mandas, Dios bendito. Muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Dios. Te agradezco porque yo sé de corazón que tú vas a ayudarnos a cada día entender tu palabra, a cada día buscarte de la manera que tú quieres, Padre mío. Muchas gracias, Dios, porque yo sé que tú lo vas a hacer, nos darás esa sabiduría para poder comprender tu palabra, Padre. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y ahora vamos a recordar nuestro texto lema: y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo niños contentamiento. Eclesiastés 12. ¿Qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra? Salmo 119:9. ¿Cuántas veces el hombre ha buscado sin hallar el tesoro más preciado? ¿Dónde lo podrá encontrar? Si meditas muy bien, tú podrás comprender cuál es ese tesoro y así lo podrás obtener. Sabiduría, su nombre es enriquecer, su principal función, y en el temor de Dios se encuentra, si la buscas será de bendición. Buenas tardes, jóvenes, Dios les bendiga. Vamos a aprendernos el texto de nuestra lección. Por favor, abran tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Vamos a repetir 2 veces con voz fuerte y clara. La palabra de Dios dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nuevamente, por favor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Vamos a ver una serie de imágenes las cuales nos ayudarán a memorizar nuestro texto. Dios les bendiga, jóvenes. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio y también es un gusto el poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este mes de junio, ya casi medio año, y el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Gloria sea su nombre. Damos gracias a Dios porque durante este mes, como ya vimos, vamos a aprender acerca de la sabiduría de Dios. Y fíjense ustedes, Luis Pasteur dijo una vez: la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Para que haya ciencia, debe haber sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque Dios es el creador de todas las cosas y de su boca viene la inteligencia. ¿Quién más que nuestro Dios? Que Él es sabio por la eternidad. Por lo tanto, si nosotros queremos hablar de ciencia,
sabemos que no es hablar solo de avances tecnológicos, sino de la plenitud del conocimiento y sabiduría, es decir, hablamos de Dios. Lo primero que debemos tomar en cuenta es lo que nos dice el libro de Job, capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer, les invito a que abran su Biblia y leamos unidos lo que dice Job, capítulo 12, versículo 13. Alabado y bendecido sea el Señor. Miren ustedes, pongamos atención en lo que dice. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. Esto nos lleva a decir que efectivamente la ciencia es de Dios, la ciencia es suya. Hay seres humanos, hombres y mujeres con un coeficiente intelectual bastante elevado y son reconocidos, reciben premios por todos los descubrimientos que ellos hacen y demás cosas que han aportado a la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, hablamos de un nivel de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento absoluto, superior a todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que seguirá haciendo, no necesita mejoras. Él todo lo hace perfecto. La misma naturaleza lo demuestra. Tenemos presente ese texto que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Alabado sea nuestro Dios. Él nunca ha hecho nada de improviso. Él no es como nosotros. A ver, voy a solucionar esto rápido, a ver cómo se me ocurre. Y ahí estamos esperando a que una idea venga a nuestra mente. Él no. Él todo lo tiene perfectamente bajo control. Desde la eternidad, Él sabe lo que hace. Bendito sea su nombre. Por eso nosotros sabemos que la sabiduría de Dios es precisamente un atributo de Él. Todo lo que hace ha estado bien. Recordemos nosotros allá en el libro del Génesis, cada que el Señor terminaba de hacer algo con su palabra, terminaba diciendo: y vio Dios que era bueno. Así es nuestro Dios. Todo lo que hace es perfecto. Todo lo que hace Él es bueno. No se equivoca en absolutamente nada. Nosotros debemos estar confiados en Él, porque lo que el hombre ha podido descubrir es precisamente por permisión divina. El hombre no puede ir más allá de lo que Dios no le está permitiendo conocer. Él es la fuente de sabiduría y Él es el que hizo todo lo que existe. Y si todo funciona, es gracias a Dios. Si tú tienes tu cuerpo funcionando bien, es por la gracia y la misericordia de Dios. Si tenemos inteligencia, si tenemos buena memoria, cualquiera que sea nuestra habilidad, es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él nos lo ha dado. Por eso en la epístola del apóstol Santiago nosotros podemos ver que Él nos invita a pedir sabiduría. Y esto es algo importante porque hay gente que es muy inteligente y no le gusta compartir lo que sabe con otros. Dios no es así. Dios quiere que nosotros poseamos sabiduría. Dios quiere que nosotros podamos aplicar lo que ya sabemos con inteligencia en el momento correcto, en el momento preciso. Y por eso dice Santiago: si alguno carece de sabiduría, demándela a Dios. ¿A quién más vamos a ir? Si Él es la fuente de todo conocimiento. Y nosotros jamás podríamos superar su sabiduría. Un ejemplo de alguien que pidió sabiduría fue Salomón. Y dice la Biblia que no ha habido nadie como él, porque Dios le dio lo que le pidió. Salomón no pidió ninguna cosa más que le dice: sabiduría para guiar a tu pueblo. Y eso hizo. Dios le dio la sabiduría, que es precisamente el poder aplicar el conocimiento, la inteligencia
en el momento correcto y de manera precisa. Pero hay algo que debemos nosotros tomar en cuenta. Si no le damos las gracias a Dios por la inteligencia que nos ha dado, vamos a fracasar. ¿Cuánta gente ha habido que dice, es que yo soy muy inteligente, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y se olvidan de dar gracias a Dios? Y cuando vemos sus proyectos fracasan, tenían el anhelo, estaban confiados, y hablamos en cuestiones, por ejemplo, de jóvenes universitarios que digan, no, yo soy muy inteligente, yo eso me lo sé bastante bien y voy a pasar mi examen de manera rápida y fácil. Si no se encomienda a Dios, de nada le va a servir todo eso que aprendió. Todo lo contrario, cuando alguien no es muy inteligente, pero cuando tiene la responsabilidad de realizar un examen, de hacer un trabajo que implique poner en práctica sus conocimientos, y si ese joven, esa señorita, le pide de todo corazón, Dios mío, ayúdame. Si verdaderamente le dice al Señor, mira Señor, yo no entiendo estas cosas que estoy estudiando, porque esa es la cuestión. No es nada más, ya oré para mi examen, no estudié y Dios que me acuerde. No, no es así. Dios nos da la sabiduría, pero nosotros tenemos que poner la parte que nos corresponde. Él nos dio cerebro, Él puso ahí en nosotros habilidades, aptitudes, que son las que necesitamos para desarrollarnos cada día. Por lo tanto, jóvenes, si alguno va a presentar un examen, ¿cuál es su deber? Estudiar, repasar. Señor, ayúdame que esto quede grabado en mi mente, que esto esté listo para cuando lo tenga que aplicar. Y ya cuando llega a su día de examen, ahí está sentado y vuelve a cerrar sus ojos y decirle en una oración breve al Señor, Señor, recuérdame lo que ya estudié. Permíteme pasar este examen. Permíteme terminar con éxito esta actividad. Y Dios, que es bueno, lo hace, jóvenes. Él es bueno, gracias a su nombre, que es que nosotros podemos estar aquí con sabiduría, podemos hablar, podemos entender todas las cosas que Él nos ha permitido. Gloria sea al Señor. Mire, también nosotros debemos tomar en cuenta que de nada serviría tener un coeficiente intelectual bastante elevado si no hay temor de Dios en nuestro corazón. De nada vale. De nada te sirve que seas una enciclopedia caminando. Es más, de nada te serviría tampoco si te memorizaras la Biblia completamente, si tú no la aplicas a tu vida con sabiduría. Por eso es que nosotros necesitamos recordar en todo momento que la ciencia es de Dios. Y a Él hay que darle gracias por lo que nos permite. Y a Él hay que pedirle que nos ayude, porque solamente con su ayuda, con su gracia, con su respaldo, nosotros podemos avanzar en nuestro conocimiento. Nosotros podemos ver que si el temor de Dios está en nuestro corazón, como dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser el mejor en tu clase? Dios da la sabiduría. Acordémonos de Daniel y sus amigos. Y los jóvenes hebreos, pues, ¿sabes? Son de los mejorcitos, vamos a enseñarlos. Les fue una propuesta del rey Nabucodonosor. Y cuando ellos fueron evaluados, dice la palabra del Señor que se les halló 10 veces mejores que el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque había el temor de Dios en su corazón, porque Daniel junto con sus 4 compañeros había decidido en su corazón el guardar la ley de Dios. Estaban en un país pagano, nadie los veía, nadie les iba a decir, no hay problema si comes esto, nadie. Pero ellos dijeron que iban a tomar en cuenta a Dios primero.
Y cuando ellos pusieron a Dios en primer lugar, como Dios es la fuente de la ciencia, como el Señor es la ciencia misma, les dio toda esa sabiduría. Y Daniel y sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron de los mejores en su época, ocupando cargos públicos muy importantes. Y eso es algo que debemos nosotros tener en cuenta como ejemplo. Es la sabiduría de Dios la que nos ayuda a avanzar y lograr cada una de las metas que nosotros nos hemos propuesto. Nuestro siguiente punto lo vamos a encontrar aquí mismo en el libro de Job, pero el capítulo 21, versículo 22. Job 21, 22. Leamos esta parte de las Sagradas Escrituras. Dice así, Job 21, 22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Esta es una pregunta muy interesante que nos lleva a recalcar que nadie puede enseñarle algo a Dios. Nadie. Aquí lo dice claramente. Job, sabemos, cuando llegó la enfermedad a su vida, sus compañeros lo visitaron, sus amigos, y estuvieron dialogando, y algunos de ellos le señalaban precisamente que pues estaba recibiendo un castigo de parte de Dios. Y nosotros vemos aquí lo que contesta Job. Este es parte de un diálogo de Job, parte de su defensa. Y dice, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo Dios entabla una plática con Job bastante interesante, en donde muestra el Señor su poderío, su sabiduría, su soberanía. Y vemos nosotros cómo a lo largo de la historia de la humanidad, algunos hombres intelectuales se han declarado abiertamente ateos y han creado innumerables hipótesis sobre el origen de la vida en la tierra, sobre cómo ha ido evolucionando el ser humano, cómo es que fueron creadas todas las cosas que hay en el universo, y han tratado de sacar a Dios de la mente del ser humano. Otros más, en su afán de demostrar que la no existencia de Dios, han intentado crear vida. Pero, oh sorpresa, para crear esa supuesta vida, ellos necesitan lo que Dios creó. Y eso es bastante interesante, ¿verdad, jóvenes? Porque algunos de ustedes en la preparatoria o en la universidad han escuchado precisamente de esos grandes filósofos que han dicho, Dios no existe. Y algunos de sus profesores quizás les lleven a filosóficamente hablando, con su lenguaje, con sus ideas que tratarán de imponerles, van a tratar de llevarlos a decir que no existe Dios, que el ser humano es el Dios mismo y que cada uno puede lograr todo lo que se propone por sus propias habilidades. Eso es lo que abunda en la tierra, eso es lo que la gente dice, eso es lo que el diablo quiere que el ser humano crea. Pero nosotros nos damos cuenta aquí en este argumento de Job que nadie le puede enseñar nada a Dios, porque Él hizo todo lo creado. Ni el mejor científico de todas las épocas podría superar la sabiduría de Dios. Porque para empezar, Dios es el que creó al ser humano. Dios lo formó, Dios le puso ahí los ojos, las orejas, las manos. Dios le puso el cerebro y determinó que el cerebro estuviese conectado con todo nuestro demás cuerpo y que las neuronas funcionasen de tal manera que, a pesar de los avances científicos, el ser humano no ha podido comprender, los doctores no han podido comprender cómo es que funciona en su totalidad nuestro cerebro.
y es que fue Dios el que nos formó. Y entonces, si la inteligencia nos la dio Dios, ¿cómo alguien le va a enseñar algo? Nunca. Jamás podría hacerse eso. Nunca podrán enseñarle a Dios lo que Él mismo hizo. Cierto es que la ciencia ha avanzado en gran manera. Miren, jóvenes, a mí me llama la atención cuando de repente llego a escuchar cosas de robótica. No me gusta esa área, no me gusta, pero cuando llego a escuchar algo de esas cuestiones, como ahora ya hay robots que pueden operar a las personas y son más exactos, como hay robots que realizan una u otra actividad, hay tantas cosas que ha hecho el humano. Pero todo eso es una inteligencia artificial. Todo eso depende de cables, de circuitos y de otras tantas cosas que yo no podría entender porque esa no es mi área de conocimiento. Pero que ellos entienden y dicen, está bien hecho, está perfecto. Sí, pero no dejan de ser máquinas. Y una máquina, por más perfecta que sea, en algún momento fallará. Y lo que Dios hizo nunca falla. Gloria al nombre del Señor. Lo que Dios hace es perfecto. Bendito sea su nombre. Todo lo que existe fue creado por Dios. Miren, si necesitan algún elemento para realizar todos esos avances, ¿de dónde lo sacan? De la tierra, de lo que Dios creó. Los científicos han clonado algunos seres vivos, pero para ello, pues han tomado de lo que Dios creó. No, ¿y de dónde lo sacó Dios? Pues Dios lo hizo de la nada, porque Él es sabio, porque Él es la ciencia misma, porque Él es todopoderoso. A su nombre sea la gloria y la alabanza. Él de la nada fue creando absolutamente todo con el poder de su palabra. Por eso en un principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego hizo el sol, la luna, las estrellas. Separó las estaciones del año. Separó las aguas de la tierra. Creó la hierba. Creó los seres vivos, los animales, las bestias, los reptiles, todos los que andan en la mar. Y al último creó al ser humano. Todo esto lleva una lógica. Las cosas que dice la ciencia, por ejemplo, su teoría de la explosión del Big Bang, no tiene lógica. Hay otros que dicen, no, es que de una célula se fue haciendo un ser vivo, y de ese ser vivo se hizo esto otro, y va avanzando hasta que llegamos al ser humano. Ahora la otra teoría del mono se fue transformando en hombre. Si así fuera, ya hubiésemos evolucionado entonces también nosotros, y ya no seríamos como somos ahora. La única explicación lógica que hay es la perfección de la creación de Dios. Él está en todo lo creado, bendito sea el Señor. Entonces nadie le puede enseñar nada a Él, porque todo fue pensado perfectamente en la mente de Dios. Y Él lo realizó por su mano omnipotente. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios, jóvenes, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios sabio, que dice la Biblia, su cualidad, su atributo es la omnisciencia. Todo lo sabe. El ser humano solo ha ido descubriendo un poquito. Solo pueden descubrir lo que Dios les permite. Jamás podrán ir más allá de lo que Dios quiera que ellos hagan. Nunca, nunca podrán ir más allá. Porque cuando Él quiere detener sus planes, ve la manera y se les frustra y no pueden lograr determinado avance. Por eso la misma Biblia nos enseña ahí en Abdías, versículo 4, dice, si te encaramares como el águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, que dice claramente, de ahí te derribaré, dice Jehová. Gloria sea el Señor. Es que nadie puede ir más allá
de lo que Él quiere que conozcamos. Hay cosas que jamás la ciencia va a poder descubrir, por eso están con sus misterios, es que no han podido esconder y encontrar la solución a esto, y por más que ponen sus grandes satélites buscando que los hoyos negros, que esta parte del espacio, no lo comprenden y no lo van a comprender mientras Dios no lo permita, porque hay cosas que solo pertenecen al conocimiento de Dios. Al final de cuentas tenemos que reconocer que Él es el que ha permitido el avance de la ciencia. Él es el que le ha dado esa capacidad al humano para crear cosas, pero el hombre no podrá saber más allá de lo que el soberano del universo permita que descubra. Y de esa manera nosotros debemos estar conscientes que Dios es el que conoce todas las cosas. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer lo que dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su saña. ¿Les diréis así? Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia, a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncense de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición y no hay espíritu en ellos. En este punto de nuestra lección lo que vamos a ver es que en la ciencia de Dios fue fundada la tierra. Si bien es cierto que este capítulo de Jeremías, profeta, nos está hablando de la idolatría, precisamente en este aspecto y en este contexto nos muestra que Dios es el que hizo la tierra con su poder. Y nosotros en el versículo 10 vemos cómo se refiere a Dios. Dice, mas Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. O sea, por la eternidad, Él es verdad, Él vive, gloria sea su nombre. Dice, a su ira tiembla la tierra. Esto es algo importante. Los desastres naturales, los temblores, los sismos, los terremotos no ocurren por casualidad. Resulta ser que responden a la voz de Dios, reconocen que Él es su soberano, bendito sea el Señor. Luego también dice en el versículo 11, los dioses no hicieron los cielos ni la tierra. Está claro esto, no surgió de la nada, no fue por una explosión, no. Ninguna otra persona pudo haber creado lo que existe. El versículo 12 lo aclara perfectamente. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Ese es Jehová, el Dios verdadero, el Dios vivo, el que tiene todo poder por la eternidad. Alabado sea Cristo el Señor. Dice el versículo 13, a su voz se da muchedumbre de las aguas en el cielo. Es decir, hermanos jóvenes, todo lo que pasa en la tierra, de eso Dios tiene el control, porque Él la hizo. En la ciencia de Dios fue creada la tierra.
En la ciencia de Dios es que se forman los huracanes. Bueno, pero ¿por qué? Porque son para destrucción. No fueron creados para destrucción. Si ustedes estudian bien, se van a dar cuenta que son necesarios los huracanes porque tienen que ir limpiando y van haciendo un efecto que, aunque parece destrucción, en realidad tiene un propósito. Además, también estamos claros y estamos seguros que muchos de esos desastres naturales son provocados por el ser humano. Nosotros mismos hemos destruido la casa que Dios nos prestó. Nosotros mismos, con nuestras acciones, estamos dañando el planeta que Dios entregó. Dios no lo entregó en esta condición en la que lo tenemos. ¿Por qué hay sequía? Ya va tanto tiempo y aún no llueve como debería. Y dicen, ay, es que Dios no quiere que llueva. Es que nosotros hemos dañado la tierra. Demos gracias a Dios porque Él aún permite que sean las estaciones, bendito sea su nombre. Pero aquí nos habla que todo de lo que pasa, Dios tiene el control. Él es el que está controlando, sosteniendo todas esas cosas. Y luego dice el versículo 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, le falta inteligencia. ¿Por qué? Porque piensa que solo puede. Esa es idolatría. Cuando entramos en ese aspecto de que dicen, es que yo soy mi propio Dios y yo puedo esto, yo puedo lo otro, yo puedo hacer más allá, ahí es cuando verdaderamente se pierde la inteligencia. Y por eso dice que todo eso es vanidad. Y vemos nosotros también que en la ciencia que le pertenece a Dios, Dios le puso límites al mar. Dios determinó cuándo sale el sol, cuándo salen las estrellas. Y vamos a ver qué dice Isaías 40:22. Este versículo es muy interesante también, jóvenes. Isaías 40:22 dice así: Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende sus cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. ¡Ah, gloria sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Miren, el ser humano tardó años en descubrir que la tierra era redonda, y aquel que lo descubrió le dijeron, estás loco. Y la Biblia ya nos enseña. Dios la fundó, y desde que la fundó, la hizo. Ese globo terráqueo, Dios lo hizo. Él es la ciencia en donde está fundada la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Por último, vamos a leer lo que nos dice Isaías, capítulo 11, aquí mismo en el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. Y por separado vamos a leer San Marcos capítulo 6 versículo 2. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Busquen ahí en su Biblia. Es importante que siempre corroboremos lo que se nos dice con la palabra del Señor. Leamos primeramente Isaías 11, 1 y 2. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gloria a Dios. ¿A quién se refiere? Lo vemos aquí en San Marcos capítulo 6 versículo 2. Dice así: y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿A quién está haciendo referencia? A nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nuestro último punto de la lección nos dice: la ciencia de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Y es que esta sabiduría no pertenece solamente al Padre. Recordemos que Jesús es Dios, y nuestro Señor Jesucristo también tiene
esa sabiduría. Jesucristo también es sabiduría. En sí mismo está la inteligencia, pues es Dios. Y esa sabiduría de Dios es divina, es perfecta, es eterna. Dice Isaías, estaba hablando acerca de la venida del Mesías y dice, él dice que tendrá el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor de Jehová. Y eso hizo nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra. Y ejemplo nos dejó. Y Él es sabiduría. Y como Él vive, Él nos sigue enseñando. Por eso es que necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso es que necesitamos que Él llegue a nuestra vida. Mire, cuando Él estuvo en esta tierra, no muchos le quisieron reconocer. Es más, si ustedes leen el contexto en ese capítulo, se van a dar cuenta, pues, ¿qué no es este el hijo de José? ¿Cómo es que es tan inteligente? Ah, es que Jesús es el Hijo de Dios, gloria sea al Señor. Y quizá tú también en algún momento has sido señalado, ¿y este qué va a saber? ¿Y esta señorita que me va a poder enseñar? ¿Y este joven, pues si es de origen bien humilde? Sí, no importa tu origen, lo que importa es que Cristo esté en tu corazón, lo que importa es que tengas la sabiduría de Dios mismo que nos ha dado a través de Jesucristo y con la guía de su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Querido joven, grandes filósofos han querido borrar a Dios de la mente del ser humano con sus teorías sutiles. Hoy en día es el pan de cada día. Las personas se han dejado llevar por esas ideas que tienen como fin sacar a Dios de nuestra vida y sacar a Dios de la sociedad y sacar a Dios de todo eso. Por eso tenemos corrientes como el humanismo y la filosofía avanza y te da a decir múltiples ideas, pero tú debes de tener presente que Dios es la ciencia misma, que Dios es la sabiduría, porque a través de la Biblia hoy hemos visto precisamente eso. Sin Dios no somos nada. Él es la fuente de sabiduría. Él es la ciencia misma. ¿Necesitas sabiduría? Pídela a Dios. ¿Necesitas ser mejor en tus estudios? Pídele al Señor. En tu trabajo, ¿estás requiriendo sabiduría? ¿Hay algo que no comprendes? Hoy te invito a que cerremos nuestros ojos y le digamos, Señor, dame más sabiduría. Padre amado, en el nombre de Jesús nuestro Salvador nos acercamos a ti. Reconocemos nuestra necesidad, Señor, de ti en nuestra vida. Te necesitamos en todo momento, Padre de la gloria. Señor amado, tú nos has dotado de inteligencia. Hemos podido a lo largo de nuestra vida ir adquiriendo conocimiento. Sin embargo, necesitamos sabiduría, esa que solamente tú puedes dar. Hoy, Señor, por favor te pedimos, danos sabiduría, danos inteligencia, que lo que hemos conocido lo podamos aplicar en el momento correcto, que todos estos jóvenes que hoy han escuchado tu palabra, Señor, siempre te pongan a ti en primer lugar, el temor tuyo sea la fuente de su sabiduría, que doblen rodilla continuamente para poder, Señor, pedirte que tú les ayudes. Tú eres abundante, tú nos das en abundancia. Gracias, muchas gracias. Te ruego bendigas a cada joven ahí donde quiera que estén y cualquiera que sea su necesidad, ten de ellos misericordia. Creo, Señor, que haces más y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, jóvenes, que el Señor les bendiga. Estemos atentos a nuestra actividad para este día.